Bueno, ¿ya preparados para las vacaciones? Ah, ok, qué bueno que me dicen. Vale, para saber qué voy a preparar o cómo lo voy a preparar, mejor dicho. Ok, igual que la que hace 15 días, la mitad o una parte, y otra parte se quedará a distancia. Ujú, bueno, está bien. Ok, vamos a ver cómo le hacemos. Sale, muy bien. Ya somos 17. Bueno, vamos a continuar, a empezar, mejor dicho. Ok, les había pedido una práctica sí, un botón y que con ese botón, bueno, de hecho son dos, uno para incrementar un conteo y otro para decrementarlo. Les decía que lo ideal es llegar a 99, pero para que no tuvieran tanto problema, que nada más llegara de 0 a 9. Por ejemplo, señor Enrique Trujillo, ¿lo pudo realizar? ¿No lo pudo realizar? Cuéntame. Sí, profesor. Bueno, al principio tenía unas fallas, pero sí, se Pero puede. sí los pudo resolver. ¿Sale? Sí, Ok. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien, al menos hasta en lo que hizo? ¿No hay problema? sí, profesor, todo bien. Todo bien, muy bien. Señorita Natalia Guzmán, ¿usted qué onda? Sí, profe. Sí, creo que ¿Sí sí lo pudo realizar? sí, creo que lo hice. Sí. Ok, muy bien. Luego lo revisaremos el fin de semana. Bueno, ok. Sale, vamos a verlo, pero en este caso va a ser el conteo hasta 99. Si ahorita lo podemos hacer a 99, lo podemos realizar a cualquier cantidad o a cualquier cifra. El truco básicamente, donde lo tengo, es la separación. Se supone que lo hice, aquí lo hice. Les había dicho que hiciera una función, me parece, y en mi caso aquí está esta función. Esta función es la que se va a encargar de modificar el conteo. No modificar, convertir. Va a convertir una cantidad, si es esta, espero que es esa. Va a convertir una cantidad de entero y la va a pasar a ASCII, sí, porque estamos ocupando una LCD. Entonces, fíjense, hay varias maneras de hacerlo. Una de las maneras para poderlo realizar es que yo hubiera creado variables globales. Les digo, ¿vamos a ocupar las variables globales? Sí. Ahorita simplemente estoy empecinado en no hacerlo, pero no significa que sea algo prohibido, ¿no? O sea, el hecho de no ocupar variables globales me forza a tener que utilizar los recursos o las utilidades que me da el lenguaje C. Bueno, a grandes rasgos. Primero, tenemos el lugar donde vamos a guardar nuestra cantidad en código ASCII. Me refiero a esto. Por ejemplo, si yo tuviera el número ya en mi contador y es el número 25, este 25, si yo lo envío a la LCD, les había dicho que corresponderá a un código ASCII, el cual no será el número precisamente 2 y 5, sino que será algún carácter que raro, tendríamos que ver cuál es, pero no saldría el número 25. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si esto está dentro de la variable, ya le voy a poner C para simplificar. En la variable C, lo que tengo que hacer es convertirlo a ASCII. Entonces, en mi variable que le llamé num ASCII, en ese caso nada más le voy a poner n para que no me cueste trabajo escribirlo. Lo que voy a hacer, bueno, más que esto, lo que voy a hacer es que estoy ocupando espacio de memoria. Me refiero a esto. Voy a tener que separar este 2. Primero lo tengo que separar y después convertir. Entonces, de tener un 2, le voy a tener que poner todo en hexadecimal. 0x 32. Y después voy a tener que separar las unidades.
La separo y me quedo con el 5 y la voy a convertir a ASCII. 0x35. ¿Sale? Entonces, esta función que marqué hace rato, ya no me acuerdo cómo se llama ahorita, va a ser eso, va a separar las unidades y bueno, primero va a separar las decenas, que es el 2, y la va a convertir a ASCII. Y después separa las unidades y las va a convertir a ASCII. Y esos dos valores van a quedar dentro de esta variable local. Y esta variable local se encuentra únicamente en main. Es ahí donde empiezan los problemas porque vamos a tener que hacer uso de apuntadores. Y ahorita repasamos un poco los apuntadores. Bueno, de eso va el chiste al menos con esas variables. Sale. Borro esto y entonces lo que estaba diciendo es de que, bueno, enviamos el mensaje, bueno, obviamente, inicializamos nuestro micro, inicializamos nuestra LCD, una vez inicializado enviamos un mensaje, que en este caso IPN, que en este caso va a quedar en la primera línea, me paso a la segunda línea, esto lo hice nada más para probar si funcionaba, lo voy a quitar, ahí está, me paso a la segunda línea con la letra C, carácter 7, esta me ayuda para que sea en qué carácter va a empezar a escribirse dentro de esa línea, y hago la conversión. De hecho aquí está, se llama conversión de entero a ASCII. No sé si alguna vez lo hicieron, lo vieron o lo utilizaron. En C existe una función que se llama A2I. Entonces, no sé, obviamente no estoy ocupando esa, estoy haciendo la propia. Ahí, un segundo, quito esto, si no, ahí está. Estoy haciendo mi propia función que va a convertir de entero a ASCII. Bueno, ahí está. Y después, se supone que dentro de esta función, lo que les había dicho, se va a quedar guardado el código ASCII de las decenas y el código ASCII de las unidades. Si se dan cuenta, aquí en este arreglo elemento 0 lo envío como un dato, no un mensaje, sino solamente un carácter. Y después envío, vuelvo a enviar a la LCD un carácter. ¿Y cuál carácter? Pues el de la localidad 1. O sea, que primero envío el código ASCII de las decenas y después envío el código ASCII de las unidades. Y eso es lo que tenemos ahí. Esta parte... espero que la hayan podido realizar. ¿Alguien lo hizo? Yo hice doble pregunta y utilicé esto. Y utilicé un delay. ¿Alguien lo hizo sin delay y sin este otro if? ¿O lo hicieron exactamente como yo lo tengo? Ajá. Ok, ¿y el delay con cuánto lo marcó? Ok, hizo pruebas y primero lo hizo con menos, y si lo hizo así, ¿qué pasó? Mire, voy a primero, ahorita termino de explicar, pero quiero que vean esto. Acabo de reducir el delay a 10. A 10, bueno, según lo que tengo acá, serían aproximadamente 10 milisegundos, en fin. Lo voy a compilar y lo voy a correr. Quiero que vean esto. Es el primer botón, sí es el primer botón. Ya está. Ahorita lo comparto, bueno, déjenme compartir. Acá está. Lo cambio. Busco. ¿Dónde lo tengo? No, déjenme ver cómo se llama el archivo que ya se me olvidó. .504. Aquí está. Ok. Bueno, ok, lo he hecho andar. Un segundo. Vale, bueno. La primera parte, que hace la conversión de cero del valor de 0, lo convierte a ASCII, por eso se ve doble 0. Ok, voy a presionar el primer botón, y lo voy a presionar
rápido. O sea, lo voy a presionar y lo voy a soltar luego. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Nada más lo presioné una vez y apareció el 5. Voy a volverlo a presionar nada más una vez. Así como, nada más le voy a dar un clic para presionarlo y soltarlo luego. Clic y llegó a 10. Eso es lo que les comentaba la vez pasada. Cuando no ponemos de retardos y no buscamos esa manera de, bueno, cuando no metemos retardo y nada más hacemos la pregunta, va a suceder siempre esto. Claro, esta es una simulación y se va de 5 en 5, pero nada, en la realidad nada me impide que el micro, en vez de contar 5, cuente hasta 10, bueno, un conteo mucho mayor. Y eso se debe a los rebotes que les había comentado. El botón es un dispositivo mecánico. Y al ser mecánico, tiene que, cuando yo lo presiono, tienen que hacer contacto sus platinos. Esos platinos va a generar ruido, y el ruido les había dicho que antes de quedar bien presionado, va a darse unos pequeños piquitos, y esos picos se llaman ruidos, y ese ruido y el micro es tan rápido que alcanza a detectar esos pequeños picos antes de estabilizarse la señal. De hecho, ya lo había puesto la vez pasada, les decía, bueno, ok, lo ideal es de que esto suceda, pensemos que esto va a suceder cuando presiono una tecla. Lo real es que cuando yo la presiono, va a pasar tal vez abajo y empieza a haber rebotes, picos, claro, mucho, algo así, ¿no? Más o menos. Y entonces, estos picos, pequeños picos, obviamente es mucho más pequeño que esto, en cuestión de tiempo, pero aquí lo estoy exagerando. Estos picos o rebotes le llamamos ruido, y este ruido lo que está ocasionando es de que diga, ok, está presionado aquí, lo presionaste una vez, o sea, cuando ya está en 0, lo volviste a presionar y después lo volviste a presionar. Para él varias veces se ha presionado. Y entonces, pues, tenemos que eliminar eso. ¿Cómo lo eliminé? Lo eliminé con un retardo. O sea, durante un cierto tiempo, hago la pregunta, ¿estás en 0? Sí. Pues tárdate un cierto tiempo, esto que estoy poniendo en amarillo, y si después de ese cierto tiempo sigues estando en bajo, señal de que es señal de que el botón está presionado y no es simple rebote. Bueno, ¿alguna pregunta con esto de esto de lo que es el ruido? No, profesor. Vale. Bueno, entonces, esto y esto lo voy a poner aquí a un lado para evitar el ruido. O eliminar mejor. Con eso se elimina el ruido. Al menos, ahorita lo cambié a 10, no fue suficiente. Yo sé que si lo hubiera quitado y lo hubiera dejado en 1 o haberlo quitado, pues en vez de haber contado 5, como si fueran 5 veces, pues serían el doble o no sé cuántas más. Entonces también hay que tener un cierto valor. Y ojo, esta simulación, esto es más lento, así que en realidad pues hay que verlo en la realidad, cuánto necesitamos. Pero en este caso con 100 fue suficiente, entonces pregunto, ¿está en bajo? ¿Está presionado? Sí. Me tardo unos milisegundos para eliminar el ruido, o simplemente no hacerle caso al ruido y vuelvo a preguntar, ¿sigues en bajo? Bueno, si sigues en bajo es señal de que efectivamente ya está estable, cuando has pulsado el botón ya estaba suficientemente estable, así que hago el conteo. Lo mismo ocurre, y ahorita regreso, lo mismo ocurre para el botón número 2. Si se dan cuenta, pregunto por un botón a la vez. O sea, primero pregunté por el botón 1, después hago otra vez lo que ya hemos visto, leo el puerto B, le hago la operación AND con 02, nada más le pongo 02, en lo personal nada más me gusta ponerle 2, aquí está, con 02, para preguntar por el botón 1,
y pregunto si está en cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está presionando. Y mismo proceso, trato de eliminar el ruido y si ya estoy seguro de que ya no es por ruido, entonces va a ser esto. En el de incremento, pues es un conteo y en este caso es un conteo hasta el 99, entonces pregunto, ¿ya eres mayor o igual a 99? Si la respuesta es sí, pásate a 0. Si la respuesta es no, entonces lo que va a suceder, de hecho aquí debí haberle nada más puesto el count, ahorita que lo estoy viendo, porque sea 0 o sea 99 debería de convertirlo. Ok, sí, cambio de idea, sería más eficiente si esto lo pongo nada más aquí. Ok, si es mayor a 99, regrésate a 0. Si no es mayor a 99, cuenta o incrementa el conteo. Y sea lo que sea, pues vas a hacer la conversión. Eso sería mejor. Y utilizo mi función. La función que ya les había dicho, agarra un número, lo parte en decenas y unidades, lo convierte a ASCII y lo que hago es, ok, regrésate a la posición donde vas a desplegar y despliega las decenas en código ASCII y después las unidades en código ASCII. ¿Vale? Ahorita muestro cómo se hace la conversión. En realidad lo más complejo podríamos decir que fue hacer esto. Y una vez hecho esto, pues me pongo a escribir uno por uno. Es exacta, necesitan que, bueno, antes de continuar y acelerarme, necesitan que muestre algo del código. ¿Empiezo a mostrarlo desde el inicio o puedo continuar? A mí sí me lo pueden mostrar un poco más, profesor. Es que lo que pasa es que a mí, a mí no me quedó. Bueno, entonces empiezo desde acá. Si es necesario más arriba me dice. Estamos en main. Ya no me acuerdo para qué hice esto. Creo que quedó de a gratis este. Ya no me acuerdo. Creo que es con el que iba a hacer al principio todo. Pero al final creo que hice otra cosa. Bueno, creo que eso no va a ser necesario. Ok, profesor. Sí, muchas gracias. Muy bien, ya tenemos esto. Después el UI y esta parte. Ok, sí, está muy bien, profesor. Muchas gracias. Que tenía duda mucho en el programa. Que no, ni siquiera había quedado. Ajá, muy bien. Espero que con esto les ayude. Sí, ya me dé como que un poquito ya más de ideas. Más de idea. Bueno, déjenme ver, es que ya ni siquiera sé por qué utilicé esta función. Esa función la utilizó en la práctica pasada, del conteo de 30. Ajá, entonces está de a gratis esta ahorita, ¿verdad? Sí. No la quité. Sí, hice copié todo y ya quité lo que tenía que quitar. Lo voy a quitar porque después que la vuelva a revisar me va a causar igual problemas. Decir, bueno, ¿para qué hago esto aquí? No tiene sentido. Bueno, entonces que se vaya. Si no la ocupamos aquí, que se vaya. Y ya. Bueno, y ya, ahora sí, vamos, alguien me preguntó que por favor viéramos mostrar lo de la función. Efectivamente, vamos a mostrarla para ver cómo trabaja. Primer lugar, el prototipo que sería la declaración. La declaración la tengo acá. Esta parte. Aunque ya lo había mencionado con antelación, vamos otra vez a ver lo que serían los apuntadores. Vamos a preguntar. Espero que lo sepan. Si no lo saben, lo podemos volver a decir. Señorita Alondra Gómez, ¿se acuerda que es un apuntador? Creo que te indica una parte del programa. No.
No, no me No. acuerdo, profe. Ok, muy bien. Ok, para todos, y traten de acordarse. Un apuntador, lo voy a anotar aquí. Aquí abajo y ahorita lo borro. Ok, ese es un apuntador. Sigue siendo una variable, pero muy importante, cuyo contenido debe de ser una dirección. Dicho de otra manera, un apuntador es aquel que apunta tal vez quería darme esta idea su compañera, ya no me acuerdo cómo lo dijo, pero que apunta a un programa o a una parte del programa me dijo. No precisamente al programa, sino que apunta a una variable o apunta a otra variable. Esa es su función. Por eso el nombre, apuntador. Como les comenté la vez pasada, muchos dicen puntero, porque se oye mejor, ¿no? Se oye mejor decir el puntero está apuntando, que decir el apuntador apunta. Parece muy redundante, entonces muchas veces se utilizan puntero, pero no. Aunque se oiga redundante, mejor digámoslo como es, apuntador. Entonces, un puntero es el que va al inicio y este no va al inicio de ningún lugar, este es el que apunta a algún lugar. Muy diferente la cuestión de significado. Ok, entonces tenemos esto. Y mi función que se llama convierte en entero ASCII, lo que va a hacer es pasarle una variable de tipo entero y después pasarle, bueno, más bien tener un apuntador. Y por lo tanto le voy a pasar una dirección. ¿Qué dirección le voy a pasar? Le voy a pasar la dirección de una cadena. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo utilicé un apuntador y no una simple variable? Porque esta función debe de regresar dos valores, el de las decenas ya en ASCII y las unidades en ASCII. Son dos valores. Y un simple retorno no me puede ayudar a regresar. Cuando utilizo retorno solamente regresa un valor, un dato. No, el valor de un dato, solamente regresa el valor de un dato. Y yo necesito que me regrese dos. Oh, gran problema. Una de las posibles soluciones es haber hecho global esta función, esta variable, esta cadena, es haberla hecho global, o sea, colocarla acá. Pero nada más por necedad decidí que, ¿por qué? Si lo puedo hacerlo en forma que que siga siendo local, y para regresarle los valores utilicé apuntador. O sea que el apuntador se va a quedar con la dirección de esto y va a modificar indirectamente, va a apuntar a num ASCII y va a modificar el elemento 0 pasándole las decenas en ASCII y va a apuntar y va a modificar el lugar donde serían las unidades en código ASCII. Entonces por eso hago eso. Y aquí lo muestro, que sería esta. Fíjense. A la función le voy a pasar el contenido de la variable contador, cont. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es tomarla, separar la unidad, separar las decenas y le voy a pasar también la dirección de num ASCII. ¿Por qué sé que le estoy pasando una dirección? Porque cuando toda cadena o el nombre de toda cadena el puro nombre, esto, el puro nombre de una cadena o arreglo es su dirección. Entonces, cuando hago esto, estoy pasando la dirección, así,
la dirección de inicio de esta cadena. Y ya. Si hay alguna pregunta, háganla, por favor. Si no, continúo y no me detengo. Igual siempre les digo, no tengo la habilidad de saber si lo que digo es lo suficientemente claro. Y si no hacen preguntas, pues doy por hecho que sí. Bueno, entonces aquí estamos de nuevo. Conversión de ASCII a entero, esa ya la definición, le paso un entero, le paso P va a apuntar a una cadena y vamos a hacer la separación. Bueno, aquí ya lo estoy mostrando, pero lo voy a ocultar para que entendamos esto. Yo tengo un número, otra vez, bueno, voy a poner el 27 ahora. Yo no puedo convertir todo este 27 a ASCII. Lo que tengo que hacer es separarlos. Separarlos en dos, si está en este caso, creo que se llama C, no sé, ¿qué más da? Si dentro de la variable está el 27, yo tengo que declarar dos variables, una que se llame unidad para quedarme con las unidades, que sería en este caso 7, y otra variable llamada, en este caso llamada D, para quedarme con las decenas. ¿Sale? Ese es el primer paso, separar. El segundo paso va a ser a sumarle o convertirla a ASCII. Entonces, si el primer paso fue separar, el segundo paso es convertir. Entonces, le agrego el 30, estamos en hexadecimal, le agrego un 30 para hacer 37 y la otra también le agrego un 30 para hacer 32. Ok, ya lo había mostrado parcialmente, pero díganme, ¿cómo separo o cómo separo para quedarme únicamente con unidades y cómo separo esta variable para quedarme únicamente con decenas? ¿Alguna idea o parte de lo que hayan visto? En decenas se puede dividir entre 10. Entonces, muy bien. Ok, señorita, si yo lo divido entre 10, ¿qué pasa? Pues queda un número Me queda como resultado 2. con... Sí, Ajá, y no me interesa el 2 punto y algo, sino que me interesaría que esto fuera una división entre enteros y esto me generará tanto un resultado como un residuo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya tengo eso, ya hice la división. ¿Y qué ha conseguido con eso, señorita? pues obtener las decenas y el residuo podría ser las unidades. Exactamente. Acaba de hacer que el resultado, que me lo va a dejar en entero, pasarlo acá. Y lo que me dice que el residuo de la división, bueno, debí haber cambiado de color. Y el residuo de la división se lo quede este otro. Y ahí está. Eso es todo lo que hay que hacer. Hay que dividir y obtener primero, hay que dividir y obtener el resultado y después otra vez hay que dividir y obtener el residuo del resultado. ¿Alguien se acuerda cómo obtenemos cómo nos quedamos con el residuo de alguna operación en lenguaje C? Utilizando el porcentaje, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el porcentaje que aquí se le va a llamar módulo, pero efectivamente el porcentaje. Y es lo que tengo acá. Ya está. Declaro mis dos variables, la que va a ser unidades y la que va a ser decena. Y después hago lo que me dice su compañera. Hago que la variable llamada C, donde está el conteo, divídela entre 10. Y entonces al dividirla entre 10, pues me va a quedar con el valor entero, el resultado. Y después vuelve a hacerlo, la división, pero
Al poner módulo al poner el módulo, no me quedo con el resultado, me quedo con el residuo. Ojo, no es lo mismo. Si hace hace la división, sí, pero ¿con qué se va a quedar la variable unit? Unit se va a quedar con el residuo de la división. Así que lo que acabo de hacer en el pizarrón, lo estoy haciendo primer paso, divídelo y déjame el resultado. Segundo paso, otra vez divídelo y regrésame el residuo. Ese es el primer paso, que sería separar para unidades y decenas. Y el segundo paso es convertir a código ASCII. Esto se los comenté en la última ocasión. Yo se los había dicho. Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, señor Jesús Manuel, ¿no se ha dormido todavía? González. Sí, profe, dígame. Está despierto. Ya se me olvidó esto. Bueno, ahí lo puse como comentario, pero explíqueme usted, bueno, si es que lo sabe, explíqueme. ¿Por qué hago esto? ¿Qué sucede cuando hago esto? Bueno, pues primero a la decena, que es lo que obtuvimos arriba, lo vamos a sumar en este caso el 0, que ya está como código ASCII, porque en sí en código ASCII pues sería, creo dijo, comentó 42, 47, algo así. 48, pero no importa. 48. Y pues en este caso ya puso 0, que ya está como... sí, es básicamente lo mismo, pero en este caso ya lo puso ese carácter que ya viene como en código ASCII. Ya está en ASCII, efectivamente. Entonces, lo que está sucediendo es que yo sin ningún problema, lo voy a hacer y ahorita lo compilamos. Espero que sea 48, si no, ya revisaríamos. 48. O sea, lo acabo de modificar para que vean que daría lo mismo. Esto es más entendible. Dice, agrégale o súmale el 0 ASCII. Y el 0 ASCII es el 48 en decimal. Así que súmale esos 48 y vamos a obtener el valor ya ASCII, del código ASCII. Y eso es lo que vamos a hacer. Y ahí está. Después, lo único que hago es, recuerden, P es un apuntador y está apuntando a la cadena, sí, a mi arreglo, donde voy a obtener unidades y decenas. Y entonces las decenas guárdalas a donde apuntas en el elemento 0 y las unidades guárdalas a donde se supone que van a quedar las unidades ya convertidas en carácter, convertidas a código ASCII, vamos. Así es como está trabajando este pedazo de programa. Cópienlo. Si tienen preguntas, pues háganlas. Y si no, pues bueno, ya que. Profe, Dígame. un favor, ¿podría hacer un resumen de lo del comienzo? Es que tuve problemas para entrar tarde, para entrar temprano. Por entrar tarde. Muy bien. ¿Qué le pasó? ¿Se le pegaron las cobijas? No, es que mi computadora tiene un arranque muy lento y no sé por qué se tardó de más. Ok. Decide empezar a andar paso a pasito. Ok. De Bueno, hecho, me tengo déjenme. que despertar media hora antes para aprenderla. O sea, pone el café y al mismo tiempo prende la Sí, computadora, ¿no? Para que los dos estén casi después de 20, 25 minutos. así es. Ok, bueno, nada más permíteme que si alguien quiere copiar eso, lo copie y ahorita lo empiezo otra vez a mostrar, indicar todo, ¿vale? Gracias. Órale, pues.
Muy bien, ya puedo cambiar. ¿Necesitan que les dé más tiempo para copiar o algo así? Ahorita tampoco. Ok, entonces ya puedo. Un segundo, puedo continuar. Ok, bueno, entonces borro esto. Ah, ese es un conteo de 0 a 99, ¿sale? Pero nada me impide que si en un momento digan, bueno, estoy muy limitado, ¿por qué hasta 99? ¿Por qué no convertirlo de 0 hasta 999? O sea, ¿por qué no hacer conteo hasta de 3 dígitos? ¿Cómo creen o qué debería de hacer para que no cuente solamente a 99, sino que sea capaz de convertir 3 dígitos hasta 999? ¿Alguna idea? ¿Qué podría hacer o qué podría modificar? Agregar una variable llamada centena y empezar a dividir. Ok. Bueno, ok. Mi variable que no la tengo, sí, centenas. Aquí en el primer paso, que es la separación, ¿alguna idea que debería de hacer entonces, señor, para mejorar este programa, esta función? Pues ahora las centenas dividirlo entre 100, ¿no? O bueno, Y tener cuidado cuando hago eso, porque siempre que tengan una idea, plásmenla en una hoja para que les sea más fácil ver qué están haciendo mal o cómo deberían de actuar. Entonces, no lo voy a hacer, pero voy a dejar la idea. Un número que sea de 3 dígitos, no sé, el que sea, ¿no? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Y entonces su compañero dice, bueno, ok, vas a dividir, pero ya no vas a dividir entre 10, porque ya tenemos centenas. Así es de que si yo divido entre 10 me da un problema. Al tener 3 dígitos, mejor divido entre 100. Y entonces al dividir entre 100 ya me quedo con el resultado de las centenas. Ahí. ¿Y cuál sería el residuo? ¿45? Muy bien, sería 45. Ahí está. Bueno, ok, acabo de hacer la primera parte y ya tengo aquí está. Y ya tengo las centenas. Pero todavía no termino. Ese me va a acabar el tiempo, falta un minuto. Ahorita que regresemos me dicen, ya acabé hasta aquí, o sea, nada más divido entre 100 y ya quedó. ¿Qué es lo que me hace falta para quedarme con unidades y decenas? ¿Alguna idea? Antes de que nos corten. El residuo, dividirlo entre 10. Ujú. Aquí trato de hacerlo rápido, si no, ni modo. Agarro el residuo y hago lo que, digamos que continúo la parte que ya tenemos hecha. Quiere decir que esto lo tengo que volver a tomar y lo tengo que dividir. Y ya ahora sí obtengo todos mis valores.
Ok, regresamos. Bueno, déjenme acordar cuánto sale. Aquí estoy haciendo ya mi conteo, dejé 10 delay le puse 100 y es el que mejor se adecua y funciona, si se dan cuenta, ¿no? Me muestra 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y así podría ir. Y si se acuerdan, había modificado, voy a regresarme, había modificado esto y les había comentado que me iba a afectar. O sea, en vez de sumarle 0, el recorchete 0, que es agregarle el 30 hexadecimal, decido hacerlo directamente con el valor 48 en las decenas. Y cuando yo corrí, dije, lo vuelvo a compilar para que vean que no es el programa anterior, ya está compilado. Me regreso, me detengo, vuelvo otra vez a echarlo a andar. Entonces, decenas le sumé 48. Y ahí está. Ya tiene un 1, ya tiene un 2, y así progresivamente. ¿Qué pasaría si yo me equivoco? Para que vean por qué lo hace bien. ¿Qué pasaría si yo hago esto, en vez de ponerle 48, se me olvidara y digo, ¿qué creen? Es 45, estoy seguro que es 45. Sí, no sumarle 48, que sería el código ASCII del 0. Me decido equivocar. Entonces digo, se le suma 45, estoy seguro. Y ya lo hago. ¿Alguien tiene idea qué es lo que va a suceder? Imprimiría un carácter. Sí, tendríamos que ver los códigos ASCII y veríamos quién está 3 lugares antes. Entonces vamos a ver, en las decenas va a tener que aparecer algún otro carácter que no sea nuestros números. ¿Por qué? Porque según la tabla de ASCII, tendríamos que ver qué caracteres están antes del 0. De hecho, 3, le puse 45, así que 3 lugares antes. Y es un signo de menos. Tengo que incrementarlo hasta 10 para que se vea el siguiente. Ahora sí, ahí está. Es un punto. Y para que llegue a 20, entonces ahí creo que sí ya podría funcionar, creo, no estoy seguro. Es en no. Para un guión o de los de división. Y ahora sí, sí me va a hacer que ya empiece a aparecer esto. ¿Sale? Entonces, cuando yo hago la suma de más 0, código ASCII 0, está sumando 48. Le suma los 48 y obviamente ya puede funcionar correctamente. Aquí en realidad, pues, está mal porque no está mostrándome, creo que era el 38 o el 48. 48. Me lo tendría que estar mostrando. Para él, pues, en teoría es el 12. Pero porque yo hice mal mi programa y no lo está haciendo como debería de hacerse. Entonces, ojo, tengan cuidado. Tienen que pensar en esto. Cuando ustedes envíen información, en este caso a la LCD, la LCD solamente reconoce números ASCII. Entonces, el no hacer esto, me regreso, el no hacer alguna conversión, y si aquí la hubiera regado, no lo voy a poner como comentario, pero si a mí se me hubiera dado por hacer LCD dato y haber enviado el contador así tal cual, pues no aparecería. De hecho, lo voy a hacer. Ahí. Insertar. Ahí está. Ahí está. Fíjense, vamos a suponer que se me olvida o no lo tengo en consideración o no lo sé. Y digo, pues ya tengo el valor, ya vale 1, vale 2, vale 3, pues ¿cómo va? Lo envío a la pantalla.
Esto funciona cuando ustedes trabajaban en primer y segundo semestre, o sea, ustedes enviaban el valor de algo que hicieron, lo muestra. Lo muestra porque internamente, printf, por ejemplo, printf, si yo hago tanto por ciento de, coma, semacon, bueno, pues él se encarga de hacer la conversión. En realidad lo convierte a ASCII y se imprime. Pero pues como no estamos no estamos en la computadora, sino en un microcontrolador, esto no se hace automático. Así que cuando yo haga esto, lo voy a compilar. Cuando yo haga esto, van a darse cuenta que van a empezar a aparecer muchos caracteres ASCII. Y va a tardar bastante hasta que aparezca alguno reconocible. Ya está compilado, no hay errores, no hay errores. Entonces lo corro, me detengo, lo corro. La primera vez lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque déjenme corregir también esa parte. Ya, le voy a poner lo que debe de ser en esa parte. Aquí está. Quedamos que debe de ser 48 o esta, ¿no? Ya, me gusta más ponerle así. Ahora sí, lo compilamos. La primera ocasión sí va a aparecer 00 porque antes de entrar al while, pues hago la conversión. Así que la primera vez que aparece lo hace muy bien. Ahora sí, creo que no hay errores. No hay errores y lo vemos otra vez. Compilo. 0. Ahora sí. Va a incrementar en 1, pero ese 1 es el que va a enviar y lo va a convertir a ASCII en la pantalla. Recorrió, si se dieron cuenta, hubo un desplazamiento. Otro desplazamiento. No lo está reconociendo como un carácter imprimible. Otra vez. Si dan cuenta, se está alejando y ya se perdió. Entonces parece que mi programa tiene un error en la pantalla, como si estuvieran mal los comandos, pero no es que estén mal los comandos. Lo que está mal es de que el 1, 2, 3, 4 y los primeros creo que 15 o 16 no son caracteres, son comandos de control comandos de control. Y entonces ya perdí el cursor. Y si está imprimiendo algo, pues los está imprimiendo hasta... miren, ahí ya apareció. Después de no sé cuántas veces, ahora ya está haciendo. Ya también ya sé por qué. ¿Por qué se desplaza? Ya sé por qué se desplaza. Un segundo. Dejen que el desplazamiento si es mi culpa. Me regreso. Y no debí haber puesto como comentario esto. Ahora sí ya. Disculpas. Ahí está, me vuelvo a regresar, lo vuelvo a correr. Y ahora sí. Sale. Entonces, no son imprimibles, no son caracteres imprimibles. Es algo, pero no lo reconoce la LCD. ¿Y así? Los primeros 17 o 19, no estoy seguro. Tendríamos que ver la tabla de ASCII, ahí sí no hay problema. No hay vergüenza en reconocer que uno no lo puede saber todo. Ahí está. Ese es el primer carácter imprimible. Y entonces, vamos a suponer que fuera el 18. Entonces, si no lo convierto a ASCII y si nada más envío el número tal cual en entero, 18, pues en este caso lo está reconociendo que el 18 en ASCII significaría este signo de admiración. Ya me voy con todos los demás. Y ahí está. Y hasta aquí ya empezó a mostrarlo. Pero fíjense, es el 2. Quiere decir que ya apareció el 32 en hexadecimal, que sería el 48 como el 50. Sería el 50. Y si el contador llegó hasta 50, no me está mostrando el 50, sino que nada más me está mostrando el 2, el código ASCII del 50. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues siempre tengo que convertir a ASCII. Muy bien, ¿dudas, preguntas?
Se siente feo hablarle a una computadora nada más. Pues ¿Me por puede el momento mostrar, no, profesor. ¿me puede mostrar el segundo ahí, por favor? Voy y ahorita ya, bueno, tengo que agregar todo. Es lo mismo que el primero. La única diferencia es que ahora la pregunta es si es igual a 0, déjalo todavía en 0, o simplemente no le hubiera puesto nada y de lo contrario esto. Y lo demás es igual al otro. Ok. Bueno, para tu compañera que dice que entró tarde. Bueno, ¿ya puedo mover esto o necesita que todavía lo deje ahí? No, ya, gracias, profe. Órale. Bueno, en forma rápida. El programa es básicamente lo mismo en cuestión a lo de la pantalla, ¿no? Tenemos nuestro delay, inicializar la LCD, comandos, datos, mensaje, todo ya lo hicimos. La única novedad con las funciones es haber hecho esto. Agregar esta función que va a convertir de entero a ASCII y le tenemos que pasar el número ASCII y le pasamos una cadena. ¿Por qué? Le pasamos una cadena o la dirección de una cadena porque necesito convertir estos dos caracteres, necesito convertir ese número entero a caracteres y mínimo son 2, como es un conteo de 0 hasta 99, pues van a ser 2 caracteres. Si les pidiera que lo hicieran de 0 hasta 999, pues entonces serían 3 caracteres. Y lo tengo que hacer con cadena, más bien, preguntaré, ¿por qué lo tengo que hacer una cadena y no un simple retorno? Esto lo mencioné, pero bueno, vamos a ver si alguien se acuerda. Señor Jesús Manuel González. Ah, ya le había preguntado. Bueno, no importa. Señor Jesús Manuel, ¿por qué utilizo aquí apuntador y no simplemente hago un retorno para que me regrese los valores? Esa parte no la recuerdo bien, profe, pero recuerdo que comentó porque como va a estar cambiando la variable, se tiene que apuntar a esta otra, como, apuntar de nuevo a esta variable para que esté direccionándola a nuestra función. Niet. Señor Jorge Orduña, ¿por qué utilizo apuntador aquí y no simplemente regreso los valores que necesito, que convertí, mejor dicho? Bueno, recuerdo que nos había dicho que porque este valor, el que está dentro de nuestra función, va a ser mandado a nuestro siguiente dato. Entonces se va a estar actualizando y entonces ese dato es el que nos va a aparecer en el siguiente carácter. Bueno, eso es lo que recuerdo. Night. Señor Kevin Alejandro Vázquez, ¿por qué utilizo apuntador y no regreso los valores de la conversión en ASCII? No, profe, la verdad no entiendo esa parte. No entiendo esa parte, bueno. Lo bueno que no hay dudas. Leonardo Rodríguez. Sí, profesor, aquí estoy. Ajá. Usted, la misma pregunta, ¿por qué utilizo un apuntador y no regreso los valores de los datos ya convertidos? Pues hasta eso tenía casi la misma opinión que mi compañero de que se tiene que estar actualizando. Pero sí. Sí entiendo, pues sí sé que se tendría que actualizar. Ok. Pero la pregunta es, ¿por qué apuntador y por qué no un simple retorno? ¿Por qué me esfuerzo más tratando de revolverlos y no usar un retorno? Según yo, creo que es por la dirección que corresponde a cada dato, ya que en esa variable pues contiene el dato, entonces de tal manera se tiene que estar actualizando. Bueno, yo no pregunto más.
Bueno, se utiliza return porque solo devuelve un valor. Bueno, más bien no se utiliza. Sí, es lo que iba a poner aquí. Sí, sé que se tiene que actualizar, pero lo podría actualizar desde main. Entonces, ¿por qué me esfuerzo en estar utilizando apuntadores si lo pudiera hacer de otra manera más sencilla? Sí, ya su compañero dio la respuesta, pero si yo podría hacer lo mismo haciendo esto. O sea, me olvido de los apuntadores. Return P no, aquí me marca error porque como se llama, mejor más sencillo haberle puesto escena y ya, después lo guardo y después unit. Pude haber hecho esto. ¿Por qué me marca error? Por el tipo. Bueno, eso es lo de menos. Le podría poner int y entonces sí, ya no me marcaría ese error. Bueno, ¿por qué apuntador y no simples retornos? Y ya su compañero dio la respuesta. Porque si yo hago esto, no me va a marcar error. Ahorita sí, porque no le he indicado que va a regresar algo. Pero una vez que lo haga, me dejaría de marcar error. Pero el problema de esto es de que solamente me regresa un valor. O sea, no me regresa dos. No basta con hacer eso o hacer esto. O sea, por ejemplo, dicen, bueno, pues cuando retorne, retórname dos valores. Si estuviéramos en Python, les diría, ok, estamos muy bien. Estamos en lenguaje C, así que en lenguaje C, esto lo que acabo de hacer no se vale. Quiere decir que solamente regreso un valor, uno, solamente uno, y yo necesito dos. Entonces, por eso mi necesidad y mi necedad de utilizar apuntadores. Este apuntador va a estar apuntando al número ASCII. Y entonces cuando P le asigno el valor de decena, pues indirectamente ya se está modificando esa variable. Bueno, ese elemento de ese arreglo. Y cuando le guardo aquí a través de P, pues indirectamente ya se están guardando en el lugar correcto. ¿Se están modificando? Sí, sí están modificando. Pero pues, ¿por qué no hacerlo con un simple retorno? La respuesta es porque necesito modificar o necesito regresar más de un valor. Y entonces al regresar más de un valor no puedo utilizar retorno, por lo tanto utilizo apuntador para el arreglo y el arreglo lo modifico indirectamente. Bueno, entonces esa es verdaderamente la respuesta. No tanto que se modifique, sí, yo sé que se debe de modificar, pero lo pude haber modificado desde main. Entonces, no es tanto que se modifique, sino es que necesito regresar más de un valor. Ok, bueno, continúo para ya acabar esto. Entonces, por eso necesitamos esta función ya creo que la alcanzó a ver, señorita, y convierte de un valor entero a una así. ¿Cómo lo hace? Separando las unidades y después las decenas, y al último lo que hace es agregarle 30 para convertirlo a código ASCII. Main, pues lo único que se hace, todo es igual. Aquí está donde se queda guardado el código ASCII. El código ASCII de las decenas y el código ASCII de las unidades. Después se hace aquí envío politécnico, bueno, IPN, después le digo vete a la segunda línea, después convierto el número que se llama cont, tiene 0, así que por lo tanto lo va a convertir y lo envío a la pantalla. Por eso aparece al inicio IPN y en segunda línea 00. Siguiente, pues hago ya las preguntas. Pregunto, ¿está presionado el botón número 0? Bueno, el de que está en pb.0. Si la respuesta es sí, ahorita hablo de esto, si la respuesta es sí, pues si no has llegado a 99, incrementa el conteo y conviértelo primero a ASCII y después envía las decenas y las unidades. Y entonces va a aparecer el 1, 2, 3, mientras estemos presionando el botón.
Si la respuesta es no, simplemente no hace nada y ahora preguntará por el botón 2. Ah, no le he presionado el botón 2. Si la respuesta es no, preguntará por el botón, botón 2. Y otra vez, ¿está en 0? Sí. Ah, entonces simplemente no, quédate en 0. Si la respuesta es que no ha llegado todavía a 0 o si es mayor que 0, pues convierte, regrésate al carácter 7 de la segunda línea y envía el dato. Aunque aquí ya lo mencioné, aunque aquí está semi explicado, alguien que me ayude a explicarlo otra vez, señor Velázquez Tenorio Rodrigo. ¿Por qué redundé? Si ya hice la pregunta, ¿por qué tuve que volver a hacer la pregunta de si está presionado el botón? O sea, si alguien habla fuerte. Ajá. Sí, entiendo yo lo del ruido, nada más quería que me tratara de aclarármelo, pensando que yo no supiera electrónica, porque estará de acuerdo si alguien se lo dice, que no semestres anteriores o no sepa electrónica, pues le va a quedar, ¿qué pasa? O sea, si yo grito, esta cosa se asusta, y bueno, sale, pero sí es entendible. Gracias, sí, para los ruido o rebotes bueno, ¿y por qué puede haber esos rebotes que están mal diseñados o qué onda? Los botones. Dispositivo. Es inherente. Es inherente. Ajá, es inherente, o sea, que está pegado a, es inevitable. Es inevitable que al ser un dispositivo mecánico no se generen estos rebotes de milisegundos y entonces eso genera ese ruido y en vez de contar de a 1, contaría como de a 5, de a 8, dependiendo. Ok, y ahí está. Bueno, fue rápido el resumen, yo diría que es el resumen del resumen, pero señorita, más o menos queda entendible cómo está este asunto. Sí, profe, ya quedó entendible, gracias. Bueno, ¿alguien más? Si no, para continuar, que de hecho ya se me acabó casi el tiempo. Ok, bueno, supongo que queda muy entendido. Bueno, pues eso es de lo de la práctica. Queda para ustedes de tarea que nada más modifiquen esto, o sea, no les pido mucho, que modifiquen para que ya no cuente hasta 99, sino que sea capaz de contar hasta 3 dígitos, o sea, hasta 999, que tenga esa capacidad. ¿Por qué? Porque tal vez en alguna práctica más adelante, siguiente semestre, necesiten tener un número, por ejemplo, no lo sé, la distancia de algo en centímetros. Y entonces lo que quieren hacer es esa distancia que está en un valor entero, suponiendo que estuviera a 155 milímetros, entonces habría que plasmarla en la pantalla. Pues, ¿qué necesitan? Pues primero, si me lo está dando en entero, pues convertirlo a ASCII. Y entonces esta función, claro, incompleta porque nada más es de 2 dígitos, esta función que si la completo y le pongo de 3 dígitos, pues convierte a ASCII y entonces ahora sí la podría enviar a la pantalla. Bueno, entonces queda para ustedes que lo mejoren y que ya no sea de 0 a 99 esta conversión, sino que pudiera ser de 3 dígitos. Bueno, entonces ya está. Lo único que no hice fue presionar el botón de decremento. Lo voy a hacer. Ahí está. Si yo lo presiono, se dan cuenta, no hace nada. Sí se dan cuenta que está enviando el mensaje, porque te pregunta, ¿es 0? Sí, si es 0, déjalo en 0 y muéstralo en la pantalla. Pero si yo incremento, ahí se queda ahí, ¿verdad? Si yo incremento rápidamente hasta por ejemplo, hasta ahí. Ahora voy para atrás, entonces, claro, decrementa, convierte y muestra, decrementa, convierte y muestra. Y en el momento 4, 3, 2, 1, 0, y otra vez volvemos a lo mismo, no va a avanzar. Ok, pues ahí está.
Sale la misma cantaleta que siempre hago. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Night? No, profesor. Vale, muy bien. Sale, ya no me da tiempo de avanzar más. Como recordatorio nada más, empezamos a ver lo que es el timer y les mencioné que el timer cuenta con 3 partes, bueno, perdón, con 3 registros. Y esos registros se llaman el PSC, que ese es el de la preescala, o sea, cómo vamos a dividir nuestro oscilador. El CNT, que es el registro que va a llevar el conteo. ¿El conteo de quién? Del timer. Y el ARR, que es el de autocarga. Y el autocarga lo que hace es, cada vez que llega a este valor que yo le cargue aquí, el contador se resetea. O sea, si yo lo cargo aquí con 40, el contador llega, empieza a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, llega hasta 40 y el momento que llega de 39, dice, ok, ya llegué a 40, pum, se regresa. Entonces va a estar contando siempre ese tiempo y se regresa. Cuenta, llega hasta ese conteo, regresa, llega hasta ese conteo y se regresa. Después veremos exactamente por qué quiero que se regrese. Entonces les comentaba, de este lado está mi micro, o sea, digamos que está aquí encapsulado mi timer. Aquí está. Y obviamente el timer está dentro del microcontrolador. Todo eso es el microcontrolador. Todo. Y en este pequeño encapsulado está mi micro, mi timer. Entonces, el micro tiene su propio oscilador. Y por default trabaja a 16 MHz. Eso sería el clock interno. Bueno, pues este reloj, el reloj de mi micro está conectado a mi timer y primero pasa por PSC, o sea, por la preescala. Después de pasar por la preescala, se va a contar. O sea que el conteo depende obviamente, del oscilador de mi propio micro interno, eso es interno. Y va a ser su cuenta. Pero PSC lo que hace es dividir esa frecuencia. ¿Por qué la dividimos? Porque muchas veces queremos tiempos más lentos, queremos contar en forma más lenta. Yo sé que eso es una simulación, así que de por sí es lento y bueno, cuando si lo viéramos internamente, realmente esto es a 16 megas, o sea, es muy alto. Entonces, al yo tener esto y cargarlo con uno, por esto, déjenme cargarlo con un valor diferente. Ahí está, ahora sí cuenta. Está contando a la misma velocidad del oscilador, mi CNT. Si el oscilador aquí ya lleva 9, también va a contar al mismo ritmo, o sea, a la misma velocidad. Ahora, si imagínense que va a 16 MHz, ese también contaría a una velocidad de 16 MHz. O sea, 1.6 por 10 a la menos 8. Ahora, yo lo que voy a hacer es incrementar la preescala. Si yo lo incremento y le digo que es un 2, quiere decir que va a dividir entre 2 el conteo. Le doy otra vez Enter y fíjense, bueno, ya empezó. 1, 2 y este apenas lleva 1. 1, 2, lleva 2. O sea, está dividiendo y por lo tanto está haciendo más lento el conteo. Si yo la preescala la puse entre 2, significa que de 16 megas en realidad está trabajando el timer, exclusivamente el timer estaría trabajando a 8 megahertz. O sea, más lento, utilizando el mismo oscilador, pero con una preescala de 2, hago que esté oscilando más lento. Si a mí me da por ponerle 10, quiere decir que lo voy a hacer 10 veces más lento o lo voy a dividir entre 10. Entonces, si yo lo vuelvo a echar a andar, aquí me está diciendo que ya no es a 16 megas, sino que es ahora el timer estará trabajando a una frecuencia de 1.6 megahertz. Entonces, si se dan cuenta, ya hizo 1, aquí lleva 13 y este apenas lleva un conteo. Cuando llegue a 20, apenas llevará 2 conteos. Está dividiendo la frecuencia de mi micro entre 10.
Muy bien, esa parte queda entendible. Sí, profesor. Sale. Y un dato, déjenle pongo 3, es para que cada vez que llegue a este valor, se resete. O sea, si cada conteo lo hace a 1.6, a una frecuencia de 1.6 MHz, y esto lo divido, le saco el periodo, significa que cada pulso lo hace en 6.2 por 10 a la menos 7. Bueno, pues entonces quiere decir que cuando transcurran 1.25 microsegundos, esta cosa se va a resetear. Va a contar cada 1.2 microsegundos. Dirán, bueno, es muy rápido. Depende qué es lo que quieran hacer. ¿Quieren que sea más lento? Pues, por ejemplo, yo lo podría dividir entre 10. Entre 100, perdón. Si yo lo divido entre 100, ya cada pulso sería de a 1, bueno, y este con 10. Bueno, pues si yo lo divido entre 10, me da 1.6 por 10 a la 5, ¿sale? Y eso me significa que cada pulso lo va a hacer cada 6.25 microsegundos. Y si yo le pongo 10, significa que va a contar 10 pulsos de a 6.25. O sea, va a llegar al conteo final a los 62 microsegundos. Cuando llegue a 62 microsegundos, 0.5 microsegundos, o sea, va a ser 10 conteos de estos, 10. ¿Por qué? Por ARR. Quiere decir que cada 62.5 microsegundos se va a resetear. Y cada vez que se resetee me lo va a indicar. Así que mi timer me va a avisar eventos de a 62 microsegundos. Aquí ya no sé ni qué está haciendo. Ok. Aquí, bueno, pues obviamente como va un poco lento, pues todavía ni siquiera alcanza a llegar a 1. Entonces se está volviendo en relación al cristal mucho más lento, 100 veces más lento. Y aquí apenas va a llegar a 100. Nada más dejamos que lleguemos a 100 y ya no lo vamos a continuar. 95, 96, 97, 98, 99, 100, ¡pum! Apenas han pasado el primer periodo, el primer tiempo, que sería 6.25 microsegundos. Y si yo quiero que llegue a 10, entonces 6.25 microsegundos por 10 me da 62.5 microsegundos. Ok. Bueno, esto otra vez es lo mismo. El lunes volveré a explicar lo mismo. Y ya ahora sí haremos un programa para que no haga estos tiempos tan lentos, sino que los haga obviamente, perdón, no los haga en teoría tan rápidos, sino que los haga mucho más lentos. Si yo hago esto, bueno, si yo hago esto y después hago esto, si yo divido 16 megas entre 1600, entonces quiere decir que cada pulso, al dividirlo, sería de 0.1 microsegundo. Entonces, cada pulso trabajará a le voy a poner aquí 0.1 microsegundo. Y entonces, si yo le pongo aquí 100, ¿cada cuánto se va a generar ese regreso o esa interrupción? ¿Alguna idea? Hasta que el contador llegue a 100 también. En este caso le voy a poner 1000. O sea, ¿y eso cuánto sería en tiempo? ¿Sería el tiempo multiplicado por ARR? Bueno, sí, si cada pulso se tarda 0.1 microsegundo, entonces al yo cargarlo con 1000,
cuántos pulsos, cuánto tiempo va, a qué tiempo se va a resetear o llegar el timer a su valor final. A 100 milisegundos. O al 0.1 segundo. Con un cristal de 16 megas, con una preescala de 1600 y yo cargando ARR con 1000, voy a provocar que cada 0.1 de segundo, o sea, 100 milisegundos, cada 100 milisegundos algo ocurra. O sea, algo ocurra, puedo hacer que se encienda un LED, algo ocurra, puedo hacer que que el motor a pasos gire energice una bobina, ¿sale? Entonces, para eso son los timers, para que generemos tiempos. Y para poder generar esos tiempos necesitamos a PSC, a ARR y CNT es el que lleva ese conteo. Obviamente aquí está lentísimo, tendría que cambiar el programa. Lo hago el lunes. El programa ya está hecho en Python, o sea, modifico el tiempo para que no sea tan lento, sino que sea mínimo unas 100 veces más rápido, para que veamos que se va a tardar 1600 veces, 1600 pulsos para que este llegue a 1, y ese 1 significará que ya ha pasado 0.1 microsegundos, y al ponerle 1000, quiere decir que cuando pasen 0.1 microsegundos por 1000, o sea, 0.1 de segundo, va a generar algún evento. Ok. Bueno, entonces volví a repetir esto, ya lo había dicho, lo vuelvo a repetir para que quede un poco más clara la idea o fija la idea, y el lunes otra vez volvemos a mencionarlo y a ver si así ya queda más familiarizado el uso o el concepto de los timers. Muy bien, si no hay preguntas sería todo por hoy y nos veríamos el lunes. Gracias. Luego, profe, gracias. Nos estamos viendo.